¿Cómo se vive la fe en el ejército? Porque los soldados están sometidos en muchísimas ocasiones a situaciones extremas, necesitan y tienen atención pastoral. Para ello están los capellanes castrenses, cuya labor a veces es muy desconocida. Son auténticos faros de esperanza para todos ellos. Vamos a conocer a uno. El capellán castrense es un faro, una luz que tiene que iluminar a todos. Soy Alberto Gatón Las Heras, capellán castrense, consideración teniente coronel. Un capellán castrense tiene, además de las labores del sacerdote, propias del estado clerical, como son la visita a los enfermos, los sacramentos, el apoyo a las familias en cualquier tipo de circunstancia espiritual. Tiene también una labor que tiene muchísimo que ver con el uniforme. Es decir, el sacerdote no solamente es un sacerdote, sino que es también un compañero. Esto significa que en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto, en los momentos de tensión, que lógicamente surgen a lo largo de la carrera militar, el sacerdote está cerca, el capellán castrense, de todos. El militar sí es un hombre de fe, porque o se tiene fe a la hora de ir al combate o a la hora de desactivar una mina, en los momentos en que nos caen pues, los misiles, los proyectiles, en todo instante el militar sabe que se juega la vida. Y en ese jugarse la vida está el corazón y están las familias, están los seres queridos. Y ahí es donde todos los ejércitos del mundo prácticamente tienen capellanes castrenses. La uniformidad que llevamos, el traje de faena en este momento, es el distintivo de la cercanía, al tiempo que la cruz que llevamos en la galleta hace que nos reconozcan como capellanes. Eso es importantísimo, porque no es meramente la labor de un sacerdote de la calle, sino que hay un plus, un carisma, por así decir, de entrega a nuestras tropas con el creyente y no creyente. La población va conociendo más y mejor a nuestros militares, que tienen unos valores y una forma de ser que son una luz que puede iluminar perfectamente a nuestra sociedad, sobre todo en los momentos más difíciles. Entonces, en los conflictos, claro que existe la intercesión nuestra como capellanes, apoyando a nuestros militares, que son los que están jugándose la vida en las posiciones, en las maniobras, en los barcos, en los aviones, día a día y momento a momento. En los conflictos tenemos que intentar dar paz. En todos los ejércitos del mundo, el militar siempre es un hombre de fe, porque hay que tener mucha fe en el compañero, en uno mismo y sobre todo en el Creador, en Dios, para poder enfrentarse a la muerte y mirarla cara a cara. Lo que más me ha impresionado es que en los momentos más duros de dolor por la pérdida de los compañeros, que es lo peor, cuando tienes que confortar a las familias, cuando tienes que confortar a los compañeros, lo que más me ha impresionado es el temple, el valor, la entereza ante la muerte de los compañeros. Digo muerte, visitar a los compañeros malheridos en el hospital, son los momentos que más me han tocado el corazón. Entonces, me admira, por una parte, esa forma serena de afrontar la muerte que hemos compartido en más de una ocasión, con, al mismo tiempo, la fraternidad, el optimismo, la alegría, el compañerismo, en nuestros dos ejércitos del aire y de tierra y en la Armada, y también en la Guardia Civil, en todo momento y circunstancia. Y cuando tú acercas la fe a personas que tienen tal cantidad de valores y una base espiritual a partir de esos valores enorme, es como un campo que se puede sembrar de buena tierra que florece enseguida. Para ello hace falta también estar con ellos. Si uno apoya en los momentos de soledad que tantos militares tienen, paseando, por ejemplo, en los momentos de tener que vigilar el perímetro de una base, por ejemplo, si uno ofrece en ese momento, simplemente por compañerismo, los valores del cristianismo, claro que fructifican. Bueno, María, Fran, como decía don Alberto, no son solo sacerdotes, son compañeros cuando hablamos de una situación así, ¿no? Claro, porque hay que entender que el papel del ejército es muy relevante. O sea, muchas veces pensamos que esto no tiene nada que ver con la Iglesia o que no tiene nada que ver con la fe, pero fíjate, lo ha dicho él en un momento. Al final, el ejército es el hacedor de la paz, aunque suene muy difícil de comprender, pero nosotros tenemos a esas personas que están arriesgando su vida para la paz de los demás, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante darse cuenta de que son personas que están poniendo, o sea, su labor, su trabajo profesional incluye poner en riesgo su vida constantemente por la salvación del prójimo. Tiene mucho mensaje también evangélico, ¿no? Todo lo que hacen estas personas, que en el fondo son servidores
un país, de una población que se ponen al servicio, que entregan su vida por un bien mayor, ¿no? Entonces yo creo que casa muy bien la presencia de un capellán, que además creo que es fundamental para dar trascendencia en estos ambientes que, como decía y como reconocía él, a veces son lugares complicados, se viven situaciones muy difíciles habitualmente, y es importante que haya una figura también que dé un poco de luz, de esperanza, que acompañe, que esté presente, que, bueno, que ponga también esa dimensión trascendente, ¿no?, de la vida en un lugar tan importante. Bueno, ¿y cómo es el día a día con un capellán en el ejército? Pues para hablar de ello está hoy también con nosotros don Javier Peri Paredes, es almirante, retirado ya. Don Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Qué importante es la figura de un capellán, porque como yo les decía a mis compañeros, no es solo sacerdote, es compañero, ¿no? Así es decir, en las Fuerzas Armadas se forma equipo siempre, no hay solitarios, todo se hace en equipo. Y el capellán forma parte de ese equipo, unas veces porque eres compañero tuyo y otras veces cuando tú eres el que manda una unidad, tienes la obligación de proporcionar toda la asistencia a tus subordinados, es decir, cumplir lo que se te manda y tener cuidado de tu gente. Entre el cuidado de tu gente tienes que tener también el cuidado de la asistencia religiosa, porque forma parte de la vida de un soldado, de un marinero, y es, como ha dicho el capellán, hay una comunidad de valores que están en la fe, pero también están en el compañerismo, están en lo que ahora es la solidaridad que tanto se habla. Sí. Pero hay que tener en cuenta que el soldado, el marinero, el militar en general, hace una donación de parte de su libertad, de su libertad de expresión, de su libertad de manifestación, un trozo de su libertad personal para que la sociedad sea más libre, porque siendo la sociedad más libre conseguirá espacios más pacíficos. El soldado nunca odia a quien tiene delante, sino ama lo que tiene detrás y defiende lo que tiene detrás. No es una frase mía, lo ha dicho mucha más gente que yo, pero es así, ¿no? Y en ese equipo, como le digo, el capellán forma parte de esa esencia espiritual que todo soldado o marinero necesita, sobre todo en los tiempos más complicados. Porque ahora hablaremos de las situaciones difíciles, pero en el día a día, decía el capellán, ¿son los soldados generalmente hombres de fe? Sí, en el fondo porque hay una comunidad de valores que trascienden lo material. Entonces, cuando uno está viviendo ese tipo de valores, al final se acercan otros valores y otras situaciones. La fe, la esperanza o el compañerismo traducido en caridad, es decir, hay una serie de cosas que van le van abriendo al soldado un camino que le hace llegar con bastante regularidad a tener fe y a tener esperanza. De hecho, no es extraño que haya bautizos en las Fuerzas Armadas de soldados o confirmaciones. Claro. Que es la confirmación de la fe y de la esperanza. Sin duda. Fran. En este papel fundamental que tienen los capellanes, ¿cómo lo reciben los propios miembros de las Fuerzas Armadas cuando se involucra con ellos, cuando está? Porque me da impresión, y así lo he escuchado también de muchos, que es una figura muy querida también, ¿no?, por los propios militares. Así es, porque es una persona que normalmente va proporcionando un ejemplo de compañerismo, ¿no? No solamente, como ha dicho el padre Gatón, un compañero o un sacerdote como cosas separadas, es un todo. Y además es un sacerdote párroco que vive con sus feligreses y duerme en los mismos espacios que sus feligreses, come la misma comida que sus feligreses, está sometido a los mismos riesgos que sus feligreses, y eso hace que inequívocamente se convierta en un compañero más.
lo único que hace es no llevar armas. María. Sí, yo quería preguntarle, justo a raíz de lo que está contando ahora, el padre Gatón ha comentado pues, que pueden estar ahí acompañando a alguien en la soledad de un día anodino, pero también en los días malos, en los días en los que hay conflicto. ¿Los capellanes entrenan, tienen algún tipo de entrenamiento para estar preparados para situaciones especiales? No usan armas, pero ¿entrenan con el resto de compañeros o entrenan de alguna manera para estar preparados? Los capellanes forman parte de la unidad y entonces, digamos, los ejercicios generales que no suponen el uso de las armas, ellos pueden participar si su tiempo de pastoral se lo permite. En los barcos, por ejemplo, el capellán está permanentemente involucrado en la vida de a bordo. Es muy raro no encontrarte con el capellán a bordo 20 o 30 veces al día, ¿no? Es decir, está en todas partes el capellán, ¿no? O sea que entrenamiento, el entrenamiento que se le da a cualquier soldado, y en la mar el entrenamiento es estar en la mar y pasan las mismas vicisitudes que los demás, el mismo mareo, el mismo estado de la mar, todo exactamente igual. Javier, en los momentos críticos, decíamos, los soldados están sometidos muchas veces a un nivel de estrés bastante intenso y sobre todo cuando están a lo mejor en misiones en el extranjero, mucho tiempo fuera de casa o incluso, como decían, en la pérdida de un compañero, la enfermedad de otro que está herido. ¿Qué importancia tiene el capellán en esos momentos? ¿Cuál es el trato que tiene el capellán con el resto de compañeros en situaciones tan extremas? Yo creo que es una labor fundamental porque cuando uno se enfrenta a una situación de la muerte, se abren las puertas del espíritu de una manera especial. Y el capellán es capaz de llevarte al ámbito espiritual cosas que no llegarías a entender como un ser humano dedicado a la vida mundana, ¿no? Te lleva un poco más allá. Y sobre todo te lleva con un ejemplo, porque normalmente el capellán es una persona que guarda una serie de actitudes y una serie de entrega hacia sus compañeros, muchas veces por encima de lo que es el promedio, ¿no? Porque su labor va más allá de lo que es la materialidad de la vida a bordo o la materialidad de la vida en un batallón, va un poquito más allá. Entonces, ese más allá se convierte en afecto, en cariño, en persona bienvenida a bordo, ¿no? Es importante, ¿no? Por tanto, conocer la labor del capellán y ver que, como decía antes también María, la Iglesia también está pendiente de todos los soldados que al final están dándose por los demás, ¿no? Sí, desde luego el arzobispado castrense además cuenta con un seminario donde se forman específicamente los sacerdotes que luego se van a dedicar al servicio de las Fuerzas Armadas y luego tienen también un papel fundamental, como hablábamos, no solo en el día a día, también en las misiones en el exterior o en distintos ambientes donde están las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo ahora mismo, me viene a la mente también el papel que los capellanes castrenses tuvieron durante la pandemia en la asistencia a residencias, que también fue fundamental ese papel de los capellanes acompañando también a nuestras Fuerzas Armadas en un momento tan complicado, ¿no? O sea, entonces yo creo que es una labor integral y fundamental y que, como decías, hay que conocer y hay que dar visibilidad también, ¿no? Y decía antes, Javier, hay muchas conversiones dentro del ejército, porque decíamos, hablábamos de bautizo, incluso de confirmaciones, pero imagino que conversiones también, ¿no? Sí, también las hay, también las hay. Precisamente por eso, porque se van viendo los ejemplos, el capellán es, digamos, el espejo donde se puede uno ver en determinadas cosas, en la vida ordinaria, como hay algo más allá de la vida normal, hay una vida espiritual, y entonces el capellán abre esa puerta espiritual y hay gente que se convierte, o gente simplemente que nunca se había planteado asumir esa parte de su vida espiritual y que de pronto descubre que con el Señor al lado se llegan a más sitios. Sin duda. Pues don Javier Peri Paredes, gracias por haber estado con nosotros. Son, como decía el capellán, los faros de esperanza de muchos miembros del ejército como usted. Gracias por haber estado con nosotros. De nada.